Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. La Copa del Mundial de Fútbol de este año 2026, que es la 23ª edición, se va a realizar entre Estados Unidos, México y Canadá. La mayoría de los partidos de fútbol se llevarán a cabo en Estados Unidos y esto se hizo en el marco de una decisión tomada hace muchos años. Se supone que promoviendo la fraternidad entre estos países e incluso la fraternidad en el mundo. Para entender de qué se trata, en qué estamos metidos, por qué esta relación entre fútbol, política, geopolítica, de tensiones, pues hemos invitado a uno de los historiadores más importantes en Hispanoamérica actualmente, que además es cercano a este programa de Punto Crítico de la Universidad Nacional y que además es un fanático, aficionado del fútbol, que es Tomás Pérez Bejo. Profesor Pérez Bejo, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muchas gracias a ustedes. Como ya sabes, es un placer estar con ustedes. Pues, Tomás, quiero iniciar con esta pregunta. Desde tu perspectiva, que eres un aficionado del fútbol, ¿qué es lo que más se juega, además de fútbol, en el Mundial? Bueno, se juegan muchas cosas. Yo creo que una de las cosas que me parece que es interesante comentar es que el fútbol tiene un cierto componente de enfrentamiento simbólico entre países, ¿no? De hecho, digamos que el gran momento del fútbol, que es después de la Segunda Guerra Mundial, es como si los países asistiesen a torneos en los cuales se hacen la guerra de forma simbólica. Es muy curioso, no sé si los que nos están oyendo se han pasado a reflexionar sobre ello, pero es muy obvio. Es que el lenguaje del fútbol es un lenguaje absolutamente bélico, es decir, es ataque, defensa, etcétera. Por lo tanto, se juega quién va a ganar esta guerra simbólica, ¿no? Esta especie de guerra florida, hablando el lenguaje de los antiguos aztecas. Después se juegan los países organizadores, porque finalmente es una imagen que tiene mucho que ver con el prestigio, el que el Mundial salga bien, en este caso Estados Unidos, Canadá y México. Y se juega una organización, que es la organización que hace el torneo, que lleva a cabo el torneo, que es la FIFA, que está enormemente cuestionada porque es un organismo, digamos, aceptablemente corrupto, por decirlo de manera suave. No voy a decirlo más agresivo. Entonces, todas esas cosas se están jugando a la vez, aunque a los aficionados al fútbol lo único que nos interesa es si gana o no gana nuestro equipo. Claro. ¿Y tu equipo es cuál, Tomás? En este caso debe ser en el único aspecto de mi vida en que soy nacionalista. O sea, México. En este caso creo que los impulsos atávicos se imponen sobre los de vivencia y mi equipo es España. Sí, que además creo que es uno de los equipos favoritos para ganar el Mundial. Bueno, nosotros creemos que va a ser Colombia. Va a ganar el Mundial. Me parece razonable. Gracias. Pero están equivocados. En este contexto, hay un hecho que quiero preguntarte frente a tu respuesta anterior con respecto a qué más se juega y el asunto del enfrentamiento entre países y el contexto después de la Segunda Guerra Mundial. Y es que el año pasado, Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, le otorgó a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, el premio FIFA por la paz mundial en reemplazo o en una especie de placebo frente a la aspiración de Donald Trump de obtener el Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo entender esto, elemento simbólico en esta competencia? Bueno, a mí la entrega de ese reconocimiento, que además se le inventó Infantino, no sé de dónde lo sacó, me parece uno de los muchos episodios vergonzosos en los cuales ha estado involucrado la FIFA en ese momento, que tiene que ver con esa necesidad de Trump de sentirse protagonista de todo. Supongo que también va a querer que le den a él la Copa del Mundo, ¿no? Gane quien la gane. Me supongo que lo que pedirá también es que le den la Copa del Mundo a él y no al equipo ganador. Entonces, bueno, por parte de Infantino es simplemente intentar adular a esa especie de emperador fallido que es Donald Trump. Entre eso de pedir la Copa del Fútbol Soccer para Donald Trump y un mundial de fútbol soccer celebrado en los Estados Unidos como uno de los tres de esta estructura tripartita, ¿qué significa que se celebre este mundial frente al hecho de que en Estados Unidos es mucho más popular, reconocido el fútbol americano?
No, es una cosa extraña, pero que bueno, tiene que ver también con el proceso de internacionalización del fútbol que la FIFA lleva buscando durante mucho tiempo y que yo creo que ahora mismo se puede casi asumir que es el gran deporte mundial, ¿no? Es decir, yo no se me ocurre otro deporte que tenga eco en todas las partes del mundo como ocurre con el fútbol. Es muy raro porque Estados Unidos es un poco una de las excepciones a esta afición futbolística. Es decir, el fútbol mueve multitudes en Asia, mueve multitudes en África, desde luego mueve multitudes en Europa y en América Latina, que son, digamos, los dos grandes potencias a nivel global desde el punto de vista futbolístico, pero extrañamente, a pesar de todos los intentos que ha habido y se llevan haciendo muchos en el caso de Estados Unidos, ya se celebró anteriormente otro mundial en Estados Unidos, es un deporte que no ha logrado convertirse en un deporte popular. Entonces, bueno, el celebrarlo en Estados Unidos, yo creo que tiene un objetivo de que es casi el único territorio que a la FIFA se le escapa, es decir, es el único territorio en el cual el fútbol no logra ser el deporte por excelencia. Luego, yo creo que en el caso de Estados Unidos está muy claro que el fútbol americano mueve mucha más gente que lo que ellos llaman el soccer, pero también el baloncesto, también otro tipo de deportes. Es decir, es un deporte minoritario en el único país que es el centro del mundo, lo cual no deja de ser una cosa curiosa. Ahí llegamos a este Mundial de 2026 con una serie de conflictos políticos muy importantes. Rusia está sancionada por la FIFA por la invasión a Ucrania. Ucrania participará en el Mundial. Estados Unidos va a la guerra contra Irán, pero a la vez pone problemas de inmigración para que los integrantes del equipo de Irán ingresen y salgan a los estadios de los Estados Unidos a disputar cada uno de los partidos. A su vez, Estados Unidos ha ido a la guerra con Israel contra Irán, pero a la vez tenemos las tensiones entre China, Corea del Sur, Taiwán, Japón, está el asunto de Corea del Norte. Bueno, entramos en un entramado geopolítico en este mundial. ¿Cómo entenderlo en esta disputa deportiva? No, no es ninguna excepción el Mundial de Fútbol. Es decir, ya ha pasado varias veces también en los Juegos Olímpicos, en el cual a un país se le excluye de la participación por motivos geopolíticos. En este caso, lo que ocurre es que hay un juego extraño, ¿no? Porque desde luego no se trata igual el caso de Rusia, que ha sido excluida de participar por su invasión a Ucrania. Ahora yo me pregunto si, siguiendo esta misma lógica, no habría que también prohibir la participación de Estados Unidos por su invasión de Irán, ¿no? Porque finalmente no deja de ser una guerra también absolutamente ilegal, o al menos igual de ilegal que la guerra contra Ucrania. Ahí me parece que tampoco podemos ser ingenuos, ¿no? Esa idea de que el deporte sirve para hermanar los pueblos. El deporte forma parte de la geopolítica, y en este caso lo que se está escenificando es la exclusión de Rusia del contexto, el concierto de las naciones, por utilizar un nombre de una larga tradición, y el caso de Irán es casi como una especie de chiste malo, ¿no? Es decir, o sea, Estados Unidos e Irán están en guerra, pero la selección de Irán va a jugar en Estados Unidos, pero no se queda en Estados Unidos porque no puede quedarse. Claro, me imagino lo que puede ocurrir si en algún momento de la trayectoria, cosa que no he estado viendo el calendario y parece que es prácticamente imposible, pero que Estados Unidos e Irán tuviesen que jugar en Los Ángeles, supongamos, ¿no? Sería un buen espectáculo. En ese sentido hay un hecho que se le suma además a esta preocupación de las acciones geopolíticas y estas acciones del gobierno Trump, y es una especie de temor frente a los aficionados de fútbol, turistas, a los que van a viajar, la persecución del ICE, el problema contra los migrantes. Todo esto ha creado un entorno realmente enrarecido para quienes van a Estados Unidos en comparación con ir a México o ir a Canadá. No, sí, yo me pongo en la piel de cualquiera de los aficionados y lo que estaría en estos momentos es mirando el calendario para ver si el equipo al que yo sigo juega en Canadá y en México, y en ese caso ir, y si juega en Estados Unidos no ir. El problema es que, a pesar de que en teoría es un mundial organizado por los tres países,
La realidad es que la mayor parte de los partidos se van a jugar en Estados Unidos y sobre todo la final se va a jugar en Estados Unidos. Entonces, bueno, resulta muy difícil poder escaparse de esta lógica de que uno tiene que ir a Estados Unidos, lo cual pues es arriesgado, por un lado, por el ICE persiguiendo a los inmigrantes ilegales, etcétera. No sé cuántos aficionados se pueden ver involucrados, pero en todo caso yo me lo pensaría antes de viajar a Estados Unidos y sobre todo no está nada seguro que uno, después de haber hecho todos los trámites de conseguir una entrada enormemente cara, etcétera, no le van a negar la visa para entrar en Estados Unidos, tal como está la situación en estos momentos. Entonces, eso sí es una situación absolutamente enrarecida, pero no nos olvidemos que el centro de la celebración del campeonato del mundo, de este Mundial de Fútbol, es Estados Unidos. Canadá, desde luego, ocupa un lugar claramente marginal y México, que tiene una tradición futbolística muy superior a la de Estados Unidos. Es decir, yo creo que si había un país en el cual merecía que se hubiese jugado la final es México y no Estados Unidos, porque en México sí hay afición al fútbol. Yo no sé muy bien qué va a ocurrir en este caso. Hay otro aspecto también interesante de esta estructura tripartita del Mundial y es que se supone que en el medio Estados Unidos, México, Canadá están negociando la renovación del Tratado de Libre Comercio, están renovando sus contextos de confianza diplomática, intercambio comercial, incluso políticas de seguridad. Pero están las amenazas de Donald Trump contra Canadá de convertir a Canadá en el Estado 51. Está la posición de Mark Carney, obviamente muy bien confrontado con Donald Trump. Está la disputa de Donald Trump y Claudia Sheinbaum y las intervenciones frente al problema del narcotráfico en México. ¿Cómo interviene estos dos contextos en este evento? Claro, es paradójico, ¿no? Porque en principio la idea de celebrar el Mundial en los tres países que forman parte de, bueno, ha recibido distintos nombres, pero para entendernos, el Tratado Comercial Tripartito entre Canadá, México y Estados Unidos, la idea de celebrar el Mundial era una forma simbólica de afirmar esta comunidad económica, comercial, etcétera. Nos encontramos con una situación absolutamente paradójica, vuelvo a repetirlo, porque por un lado Trump amenaza a Canadá con convertirlo en el 52 Estado de la Unión. No sé si últimamente parece que es algo de lo que habla menos, pero en todo caso hubo un momento en que sí que pareció que se convirtió en un asunto prioritario dentro de su política externa, en que está amenazando continuamente a México y que en estos momentos tiene un conflicto absolutamente complicado, que no sé cómo van a salir de él, de solicitud de políticos cercanos al gobierno, a los que acusa de estar coludidos con el narco, de participar en las presiones del narco. Y a eso añade una cosa, ¿no? Que es que esta mañana o ayer por la mañana, no recuerdo ya bien, Donald Trump nos ha despertado a todos diciendo que, bueno, que esto del tratado del comercio, del tratado del comercio, que en realidad a Estados Unidos no le interesa y que no tiene ningún interés ni negociarlo ni con México ni con Estados Unidos, ¿no? Lo cual, claro, el carácter simbólico que parecía tener la celebración de este mundial como forma de reafirmar esa idea de una comunidad de estados económica, que es el Tratado del Norte, pues en estos momentos parece que más bien es una especie de disfunción, ¿no? Dentro de un discurso en el que, repito, me limito a contar lo que Donald Trump ha contado esta mañana, ayer por la mañana, ya no recuerdo, que literalmente dijo que, bueno, que no había ningún interés en negociar el tratado y que Estados Unidos no necesitaba ni a Canadá ni a México para nada. Pero bueno, igual pasado mañana por la mañana nos despertamos con que Donald Trump considera que es el mejor tratado de comercio que existe en el mundo y que hay que apoyarle porque no existe nada igual en toda la historia de la humanidad. No lo sé. Paralelo a este asunto va la consolidación de la FIFA como una especie de poder transnacional que además se ha apoyado en esta relación entre Infantino y Trump de manera directa, que han buscado otra forma de actuar y expandir cada vez más los beneficios de los socios de la FIFA y de los principales asociados en el grupo directivo de la FIFA. ¿Esto es un fortalecimiento de la FIFA como un poder que escapa a las capacidades regulatorias de los estados?
no sé si es un fortalecimiento, pero sino una confirmación. Es decir, la FIFA funciona como un poder transnacional. Ahora, con algunas disfunciones, ¿no? Porque yo mismo hace un momento estaba hablando de la situación de Donald Trump, pero tampoco es muy cómoda la situación de la presidenta de México, que yo creo que, no lo sé porque tendría que verlo, pero desde luego en el mundo moderno, en el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, todos los mundiales, el país anfitrión, el país organizador, el partido inicial y el partido final, es decir, el que abre el mundial y el que cierra el mundial, desde luego se contaba con la presencia del jefe de Estado del país organizador. Es absolutamente sorprendente porque Claudia Sheinbaum no va a estar en el Estadio Azteca, que ha cambiado de nombre, se llama Estadio Banorte, en el partido de la inauguración y no va a asistir a ninguno de los partidos que se celebran en México, incluidos los de la selección mexicana, lo cual es una cosa realmente extraña. Es un golpe a esta relación entre fútbol y nacionalismo. Claro, no, pero digo que es extraño porque, hombre, para cualquier jefe de Estado de cualquier país, la celebración del Mundial es una forma de mostrarse ante el mundo. Negarse a asistir al partido inaugural, yo creo que tiene una explicación. Es decir, la izquierda mexicana, de esa izquierda ideológica y radical de la cual viene Claudia Sheinbaum, que no es la izquierda de López Obrador, es una izquierda mucho más ideologizada, ha tenido siempre muchos problemas con el fútbol y en general con toda la cultura de masas. Es decir, ha considerado que el fútbol es una especie de opio del pueblo, capaz de mantener a las poblaciones dedicadas a asuntos que no son importantes, etc. Yo creo que eso es lo que explica esa no asistencia de Claudia Sheinbaum al partido, aunque es posible que me esté equivocando y sea una cosa mucho más pedestre, y es que tenga miedo a ser recibida por una enorme pitada por los espectadores del partido. Más allá de este asunto, pareciera que los equipos europeos van confiados, pues porque hay unas condiciones de confianza, pero también Donald Trump ha sembrado la desconfianza con sus aliados europeos y muchos han expresado también una incomodidad de permanencia de grandes masas de aficionados al fútbol en los Estados Unidos. ¿Cómo se ve esto desde Europa? No, a ver, Europa, lo decía hace un momento, es junto con América Latina el núcleo del fútbol, ¿no? De hecho, no tenemos más que ver quiénes han ganado los campeonatos del mundo y se reparte entre equipos sudamericanos y equipos europeos, con una clara mayoría de los europeos, pero con una presencia importante en el caso fundamentalmente de dos países, que son Brasil y Argentina, y en menor medida Uruguay, ¿no? Entonces, para Europa el fútbol es sin ninguna duda el gran deporte nacional. Lo que ocurre es que las relaciones entre los países de la Unión Europea, y estoy hablando ya de países concretos, no de Europa como un asunto geográfico, sino como un asunto geopolítico, sus relaciones en estos momentos con Estados Unidos, desde luego, no pasan por el mejor momento. Es decir, yo creo que no me parece demasiado arriesgada decir que tanto desde el lado de Estados Unidos como el lado europeo se está poniendo una alianza, se está poniendo en cuestión una alianza que, no nos olvidemos, se remonta al día siguiente del fin de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, al día siguiente del fin de la Segunda Guerra Mundial se empieza a trabajar sobre la creación de organismos como la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, etc. Y por lo tanto pareciera en un momento que esa alianza era prácticamente indestructible. En estos momentos son muchos los países europeos que empiezan a pensar que igual sería momento de plantearse que Estados Unidos no es un aliado fiable. Hablemos un poco más de fútbol. ¿Qué pasa con los equipos de África en este contexto?
Pues los equipos de África es una cosa curiosa porque África hace unos años no contaba para nada. Yo me acuerdo, no recuerdo ya cuál fue el mundial en el cual apareció un equipo que era Camerún, que de pronto dejó a todos sorprendidos porque descubrimos que en África se jugaba al fútbol. Esto ya no es así, es decir, el fútbol africano ha mejorado de forma significativa. En el último mundial Marruecos llegó a los cuartos de final, es decir, hubo un avance significativo. Y en estos momentos yo creo que el fútbol africano puede ser una de las grandes sorpresas del Mundial. Yo no creo que ningún equipo africano esté todavía en situación de ganar el Mundial, pero hay que recordar que muchos jugadores africanos juegan en ligas europeas, es decir, que juegan por la selección de sus países, pero juegan en ligas europeas. Y yo no descartaría que aún sin ganar el Mundial alguno de los equipos africanos, y estoy pensando sobre todo en Marruecos, que puede ser un poco el tapado de esta historia, lleguen bastante lejos. No creo que vayan a ganar el Mundial, pero sí creo que pueden tener una actuación relevante. Y los equipos asiáticos, que se esfuerzan, Japón, Corea, siempre se esfuerzan, los chinos corren mucho, pero ¿qué pasa? En estos momentos debe ser en el único campo en que los chinos no son una amenaza para nadie. Es decir, pelean, corren mucho, pero desde luego yo no creo la calidad media. A pesar de que la Liga China, tanto la Liga China como la coreana, como la japonesa, ya he citado los tres países, yo creo, centrales de este proceso, no creo que llegue muy lejos en el desarrollo del Mundial. Bueno, y una pregunta, un historiador consagrado a los archivos y los libros como tú, ¿por qué se entretiene viendo el fútbol? Te voy a contestar con una frase de Valdano, jugador argentino, y sobre todo es jugador del Real Madrid, que es lo mejor a lo que puede optar un futbolista, que dice que el fútbol es importante porque es como la vida misma. Uf, tremenda frase. Y al final toca la pregunta obligatoria. ¿Quién ganará el Mundial? Pues yo creo que ahí quién va a ganar el Mundial. En realidad, los equipos con posibilidades de ganar el Mundial son muy pocos. Son muy pocos. Y son los de siempre. Es decir, Inglaterra, que siempre llega a trancas y barrancas, pero que puede dar la sorpresa. Alemania, que bueno, había un futbolista inglés que jugó en la Liga Española, Lineker, que decía que el fútbol era un juego en el cual jugaban 11 contra 11 y siempre ganaban los alemanes. Yo creo que no siempre ganan los alemanes, pero en todo caso Alemania hay que seguirla teniendo en cuenta. Francia tiene un equipo espléndido, para mí es uno de los grandes favoritos. Tiene un equipo posiblemente desde un punto de vista objetivo el mejor de los equipos participantes. Lo que pasa es que, como decía Valdano, como el fútbol es como la vida, no siempre los mejores ganan. Por lo tanto, pero Francia es uno de los favoritos. Portugal tiene un equipo, yo creo que sorprendentemente bueno. No por Ronaldo, que yo creo que ya haría bien en jubilarse, pero creo que hay toda una serie de futbolistas jóvenes que pueden dar un papel. España tiene un buen equipo. Y del lado sudamericano, pues Brasil y Argentina son siempre favoritos, pase lo que pase. Es decir, Argentina llevaba muchísimo tiempo sin ganar un mundial, pero ha ganado el último. Brasil es siempre un candidato. Y no es por halagar a nuestros oyentes colombianos, pero yo creo que Colombia puede ser una de las sorpresas de este mundial. Es decir, no sé si es favorito para ganar el mundial, pero yo auguro que Colombia puede llegar bastante lejos. Entonces, estas serían a grandes rasgos mis apuestas. Como digo que es el único aspecto que tengo una pulsión nacionalista, yo apuesto a que el Mundial le va a ganar a España. Pues Tomás Pérez Bejo, muchas gracias por esta conversación no ortodoxa sobre fútbol. Muchas gracias a ti. A mí hablar de fútbol es una de las cosas que más me divierte. Me divierte más hablar de fútbol que de historia, o sea que imagínate. Pues bueno, es un logro. Los esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico. Muchas gracias.